Buenos días, hermanos. Buenas tardes o buenas noches de donde me escuchen. Ya que estamos aquí transmitiendo desde la ciudad de Ventura. Y yo quiero que me acompañe al libro de Jonás, al capítulo 2. Libro de Jonás, capítulo 2. Y leo la palabra de Dios en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y dice así: Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez, y dijo: Invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Hasta ahí. Incline su rostro. Si usted puede, cierre sus ojos. Vamos a ir en oración al Padre de los Espíritus. Señor poderoso y bendito, te damos muchísimas gracias. Te alabamos, te bendecimos. En este día pido que tu Espíritu Santo nos acompañe y nos dé sabiduría, nos dé entendimiento, para que sea tu Espíritu Santo, oh Dios, el que redarguya corazones, empezando por el de un siervo. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Dios les bendiga, esta palabra es maravillosa. Y bueno, hoy continuamos la serie Nínive y Jonás. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Y hoy con el tema: ¿de dónde vendrá? ¿De dónde saldrá tu oración? Y esto es a manera de pregunta. Yo había prometido hablar un poco del arrepentimiento intrascendente de Jonás, pero al estar estudiando la palabra, vino a mi mente esto tan importante del pasaje que acabamos de leer. ¿De dónde saldrá tu oración? Y esto es a manera de exhortación, esa manera de, estamos hablando de manera geográfica, ¿de dónde? ¿Dónde estarás tú? ¿Hasta dónde vas a llegar? ¿O a qué punto vamos a llegar para poder dirigirnos en oración a Dios? ¿Y en base a qué y por qué? Y ese es más o menos el tema. Y este es el tema número 3 de esta serie, que si usted la quiere seguir, si no la ha seguido, pues puede ir a las grabaciones previas. Y yo quiero leerle ahora del capítulo 1, versículo 15, para tener un poquito más del contexto. Y dice así la palabra: y tomaron a Jonás y lo echaron al mar. Estamos hablando de los marineros. Y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Capítulo 2. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. ¿Desde dónde oró Jonás? Desde el vientre del pez. Wow, qué lugar, ¿no? Para poder emitir una oración al Dios Todopoderoso. Bueno, la historia de Jonás parece que comienza a tomar sentido en medio de una tormenta, es lo que hemos venido viendo. Sin embargo, para los que han seguido esta serie, atendiendo a los 2 previos temas, entenderán que antes de la tormenta, justamente en la apertura del primer capítulo, vemos al profeta siendo comisionado por Dios. Dice ahí en el versículo 1 del primer capítulo: vino la palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Otra vez, antes de la tormenta. Yo quiero que subraye usted este comentario: antes de la tormenta. Algo sucede antes de la tormenta. En el caso de Jonás, como el de muchos de nosotros, hay un llamado, hay una comisión. Hemos estado hablando, enfocándonos en el hecho de que el llamado es general, como es la gran comisión, pero hay un llamado específico para cada uno de nosotros. Y no estoy hablando en sí
o solamente de los ministerios dentro de la iglesia, porque como lo he dicho anteriormente, todos somos sacerdotes, todos somos ministros, embajadores del Dios Todopoderoso. De alguna u otra manera tenemos que llevar una misión que Él nos ha encomendado. Entonces, el profeta aquí es delegado para ir a proclamar en contra del pecado de esta gran ciudad de Nínive. Y dijimos en el primer tema que el mandato es claro, inconfundible. O sea, no hay manera de que Jonás, no entendió bien el mensaje, se equivocó, quizás, ¿verdad? No. Jonás habría de ir a predicar un mensaje de juicio, un mensaje de advertencia a una ciudad sumamente pecaminosa y decirles, además, que Dios los pretendía juzgar. Así de sencillo. Esta pues era su comisión en Nínive, capital del imperio asirio, que dijimos que es la Irak actual, más o menos en esa región. Y el asunto importante aquí es la respuesta que Jonás pues dio a Dios. En simples términos, él decide ir en dirección completamente opuesta, ya lo vimos, opuesta a su voluntad. Eso es lo importante. Aquí no simplemente para nosotros se refiere a un lugar geográfico, ¿verdad? Entendemos que puede ser un lugar, y más bien es un lugar espiritual, en términos, en la esfera espiritual, en cuanto a nuestro corazón, dónde está posicionado, dónde queremos ir, qué queremos hacer. Si queremos o no obedecer la voluntad de Dios. Y en Jonás lo leemos en el versículo 3, estamos recapitulando un poco, y dice: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Lo hemos venido diciendo. Hay una serie de acciones que se van tomando, pero primero está la decisión de acatar o no la voluntad de Dios. En el caso, pues no, en el caso de Jonás. Y entonces empezamos a embarcarnos en esa conducta contraria a la voluntad de Dios. Y esa fue precisamente su respuesta, la de Jonás. Y esta, como en otros aspectos de la vida del profeta, se parece mucho a los que algunos cristianos suelen dar a Dios, ¿verdad? A la respuesta que solemos dar a Dios. Y tenemos que tener cuidado, podemos analizar nuestro corazón y nuestra conducta en cuanto a la voluntad de Dios se refiere. Es decir, que cuando Dios habla a tu corazón, pues mediante su Espíritu Santo, tu reacción inmediata es salir. Salir, hablo de su voluntad. Salir, huir, aún hasta correr, ¿verdad? En la dirección contraria. Y así es, tal como Jonás pues lo hace de una manera literal, huir tan lejos como le fue posible a la encomienda del Dios, a lo que Dios le había encargado. Y es que, pues como lo estudiamos en la primera enseñanza, el controversial profeta pues no quiso tener nada que ver con ir a Nínive, y mucho menos con predicarles a los ninivitas. Es muy importante subrayarlo. Así que corrió absolutamente en la dirección opuesta a la que Dios le dijo que fuese. Acuérdense que Nínive está dentro, él fue al extremo, ¿verdad? Hasta el estrecho de Gibraltar, prácticamente donde, les decía, donde desemboca en el Atlántico, hasta el fin, ¿no? Y era al lado opuesto hacia tierra firme, ¿verdad? Lejos del océano. Y bueno, en este caso, eso es lo que Jonás hizo. Déjame decirle que cuando nosotros hacemos eso, aún sin mencionar palabra, le estamos diciendo a Dios, y con mucha claridad, que no nos interesa en lo absoluto el obedecerle. Muchas veces no necesitamos hablar o decirlo o contestarle, ¿verdad? Es como cuando nuestros hijos, nosotros les damos una encomienda, les decimos: haz esto, ayúdame con aquello. Y bueno, el simple hecho de que ellos no lo hagan, con eso entendemos que no quisieron obedecernos. Por supuesto que Jonás tenía sus razones, ¿sí? Tenemos que entenderlo. No que estas fuesen justificadas por Dios, pero tenía sus razones. Y este punto lo abordamos justamente en el segundo tema de esta serie, titulado El orgullo que estorba la obra. Y de eso, dijimos, está lleno en estos momentos la iglesia. Y de alguna manera Dios está limpiando su casa, Dios está pues reestructurando todo tipo de, pues digamos,
todo lo que está fuera de su voluntad y quizás sacándolo a la luz. Y en eso pues podemos aprender todos, podemos examinarnos, podemos ver qué está pasando, qué está ocurriendo. Si de repente nos vemos como Jonás corriendo hacia la dirección contraria, excusándonos quizás por el tiempo, por la prueba, por lo que estamos pasando. Y en eso yo quiero que ponga atención, porque quizás después nos encontremos en una situación igual a la de Jonás. Entonces aprendimos que, entre otras cosas, Jonás no solo era un profeta con mala actitud, de muy mal carácter, de mustio y amargado corazón, y uno además que no tenía ningún interés en obedecer a Dios, sino que encima era racista. Y muchos dicen, ¿pero cómo? Y esto ya lo abordamos en el segundo tema. Así es, mis amados. Y eso era básicamente lo que él era. Ahora esto viene en la raza, viene en todo, en las costumbres, ¿verdad? Un segregacionista con una actitud podrida que pues, no toleraba el que otra raza recibiese ayuda, recibiese algo de parte de Dios, que otra raza obtuviese favores, mucho menos una raza gentil, una raza ajena al Dios de los hebreos. Y muchas veces esto se puede reflejar. Y eso ciertamente se vio en el tiempo de Jesús, ¿verdad? Que cómo menospreciaban a los samaritanos, mucho más a los gentiles. Y bueno, así era. Pero Jesús nos mostró en su amor que Él ha venido a salvar al mundo entero, ¿verdad? Este plan ya venía desde el Génesis, así que no podemos decir que solamente Jesús lo manifestó. Esta misma historia nos deja en claro de que los planes de Dios estaba siempre el mundo entero. Así que tenemos un Dios que es maravilloso. El hecho de que Dios haya escogido un pueblo no quiere decir que los demás son desplazados, sino que tiene que tener un punto de partida, un ejemplo, un prototipo donde todos pues pueden ver la diferencia. ¿Cómo van a ver la diferencia? Pues viendo tu vida como un cristiano verdadero a la diferencia de un pagano, ¿verdad? El Dios que tú tienes, las bendiciones, aún en las tragedias, aún en las pruebas, cómo es que Él actúa en ti, en tu corazón, y que la gente dice, bueno, es que yo no sé cómo estás tan tranquilo, por dar un ejemplo. Y bueno, esa es la gracia de Dios que opera en nosotros. Entonces hay una gran diferencia. Dios quiere que eso salga a la luz, que eso se vea, que Él quiere darse a conocer al pueblo para salvarlos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay un propósito de ellas de salvación. Pero en este caso, como les digo, no toleraba el hecho de que Dios pusiese sus ojos en una raza gentil, pecaminosa, ¿verdad? Pagana. Y bueno, al menos eso resume de alguna manera sus motivaciones. Ahora bien, tú, te hablo a ti, quien quiera que me escuches, ¿verdad? En lo personal, puedes también tener tus razones que validen tu desacato quizás, y hasta tu desconexión, tu falta de compromiso con Dios, de lo que Él ha impuesto sobre ti, el llamado quizás, o simple y sencillamente, otra vez, muchos piensan que siempre hablo de ministerio. No, estoy hablando en general, desde gente que está en ministerio hasta aquellos que tienen simple y sencillamente el Espíritu Santo de Dios morando en sus corazones para el fin de poder ir y hablar desde su casa, a los vecinos, a cualquiera. Hay misiones que Dios te da en específico, y quizás tus excusas puedan validar esa desconexión, ese desacato de lo que Dios ha puesto sobre ti. Yo no lo sé. Tal vez este tiempo de prueba, de cuarentena, haya sacado a la luz el hecho de que pues el ministerio al que Dios te ha llamado a desarrollar, quizás pues ha llegado a ser para ti un gravamen, una carga. No lo sé yo. Quizás este tiempo sea, pues ahorita aprovecho, ¿verdad? Más vale que digan, aquí corrió que aquí quedó. No lo sé. Y esa tentación puede llegar a todos, hermanos, sin excepción. Yo primero, a todos puede llegar eso. ¿Por qué? Porque es un tiempo de prueba. Es un tiempo en el que Dios escudriña los corazones. Acuérdense que nadie está exento de esto. A su pueblo le dijo Dios, te llevaré al desierto. ¿Para qué? Para probar tu corazón. Así es.
Entonces, Dios nos va a probar. Dios va a ver si en momentos de bonanza, en momentos donde hay tranquilidad, donde hay paz, donde hay abundancia, tú le sirves y gloria a Dios y gozoso. Ahora, algunos no tienen esa escasez y eso, pero se ve esa desconexión de repente digan, quizás ahorita están en el tiempo en donde están corriendo, pero escuche bien al tiempo que pueden caer, y eso es lo que queremos evitar. El mensaje de Dios es claro y espero que lo sea para usted. Lo fue para mí. Cuidado, porque entonces en esa huida viene lo que también le sucedió a Jonás. Entonces tenemos que tener cuidado. Así que una de las formas en que cada uno de nosotros pudiésemos comprobar que estamos huyendo de Dios, pues yendo en dirección contraria a sus deseos además, es la de que no tardará mucho, escuche bien, mucho en que enfrentemos una terrible tormenta en nuestras vidas. Y Dios está hablando al corazón del que quiere escuchar. El que entienda, entienda. Son tiempos, acuérdense que Dios es un Dios paciente, amoroso, que da tiempo para que nosotros, si de repente vamos en dirección contraria, pues podamos reconvenir nuestro camino, nuestros pasos. Y es tiempo verdadero en donde podemos decir, Señor, o sea, el punto no es de caer, de equivocarnos, de quizás empezar a romantizar con ese tipo de ideas o de desconexión, sino el de venir a cuentas, decir, Señor, perdóname, está pasando conmigo. Dios nos habla. ¿Para qué? Antes de la tormenta. Porque no tardará el tiempo en el que caigamos en la tormenta y la clásica. Ahora sí, oren por mí o hagan esto. Está bien. Pero escúchame bien. Todos tenemos ese periodo. Ahora, no que por esto no van a venir las pruebas. O sea, no se equivoquen. No se malentiendan mis palabras, porque aún en tiempos, está Job, ¿verdad? En tiempos de bonanza, en tiempos donde puede venir una prueba, no necesariamente quiere decir que las personas estén yendo en dirección contraria a la voluntad de Dios, pero cada uno sabe, cada uno Dios le dejará entender claramente, como fue en el caso de Jonás. Por eso de esta historia que refleja tanto, por eso dice Nínive y Jonás, el reflejo de muchos. El primer tema fue eso, Jonás, el reflejo de muchos. Empezando por mí, lo digo, el reflejo de muchos, de muchas de nuestras actitudes, de muchas de nuestras conductas. Y tenemos que reconvenir. Y bueno, no queremos enfrentar esta tormenta, pero así le pasó a Jonás, solamente que la de él fue una literal, dice el versículo 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad, escuche usted, tan grande que pensó que se partiría la nave. Entonces esto ya lo vimos. Pero a ver, ¿cuál era la voluntad de Dios? Bueno, definitivamente, y por el desenlace de la historia, pues no podemos pensar de que Dios de que no tenía en sus planes la salvación del pueblo ninivita. Lo que yo le digo, siempre ha estado en el plan de Dios el salvar a toda la humanidad, ¿no? O sea, él no está en el plan de él de que se pierda la gente. Dice, no quiere que ninguno se pierda, sino de que todos procedan al arrepentimiento. Pero de ahí viene la decisión personal. Él tampoco va a obligar a nadie. Entonces definitivamente vemos eso, ¿verdad? Sabemos que el desenlace es lo que Dios siempre quiso hacer. La voluntad de Dios se va a cumplir sí o sí. Y lo vemos a través de la Biblia. Con nosotros, a pesar de nosotros, o sea, con nosotros, sin nosotros o a pesar de nosotros. Pero le plació utilizarlo, ¿verdad? Utilizar a uno de los de su pueblo. Porque ciertamente Dios pudo haber levantado a cualquiera, ahí, aún en Nínive, o enviar un ángel, qué sé yo. Pero Él le plació utilizar. A Él le place quizás utilizarte a ti. No sé por qué a mí, pero es lo mismo. A Él le place. Viendo al profeta Jonás decimos, bueno, Él puede utilizar a quien Él quiere. Y Él quiso así utilizar a uno de los de su pueblo, refiriéndome a Israel, ¿verdad? En este caso, dentro del contexto histórico. Y obviamente de un profeta.
Entonces recordemos que en la enseñanza pasada discutíamos en cuanto a cómo Dios esperaba que su pueblo fuese luz para los gentiles. Y ese plan tampoco ha cambiado. Volvemos a lo mismo. Pues precisamente Israel era una nación de misioneros. Y eso es precisamente lo que el cristianismo también hace. Una nación de misioneros. Para lo cual pues Dios seleccionó ciertos profetas específicos para llevar a cabo esta tarea misionera, y su responsabilidad, escuche, era proclamar al Dios verdadero más allá de Israel. Hoy vemos los profetas de almohadilla, ¿verdad? Como en ese tiempo había que Dios te va a hacer millonario, Dios te va a hacer rico, pero no se ven los profetas que verdaderamente pues hablaban en contra del pecado, advertían al pueblo, etcétera, ¿no? O sea, nada que ver con lo que hoy vemos de los profetas modernos, contemporáneos. Entonces, ese era, que fuera más allá de Israel el conocimiento del Dios verdadero. Y para enriquecer más este concepto, pues, si examinamos desde Isaías, en el Antiguo Testamento, donde este pues, tipo de profetas inician, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, valga la redundancia, hasta Malaquías. Es decir, vamos a través de esos 5 profetas mayores y los 12 profetas menores, ¿verdad? Y al sondear la labor de esos profetas descubrimos que no solo profetizaron sobre el reino del norte y el reino del sur, sino que además profetizaron sobre las naciones circunvecinas, naciones paganas como Amón, ¿verdad? Asiria, Babilonia, Edom, Egipto, Elam, Asar, Kedar, Persa, Medo-Persa, Moab, Filistea, Fenicia, Siria, Tiro, y podemos mencionar muchas, en sí todas las naciones. No obstante, estos profetas de Dios ministraron principalmente, escuche esta diferencia, es algo que venimos a notar al estudiar, principalmente dentro de las fronteras de Judá e Israel. Recuerden que se dividió el reino, ¿verdad? Después de Salomón, Judá el reino del sur, Israel el reino del norte. Es decir, ministraron dentro de sus fronteras, pero emitieron profecías, o sea, y declaraciones dirigidas a las naciones que lo rodeaban. Esto, mis amados, nos revela un factor sumamente importante, y es el hecho de que el llamado de Jonás, escuche, fue único. Así como el de cada uno, y yo lo creo, el de cada uno de nosotros es único. El llamado de cada uno. Sí, porque en el caso de Jonás fue enviado fuera de la nación para ir a Nínive, fuera de su casa, algo que era inusual. El que era un profeta para Judá, ¿verdad? Ir a Nínive, o sea, si fuera profeta de Judá o de Israel, el ir a otro lugar, pues no era algo que sucedía. En otras palabras, lo común era el profetizar acerca de las naciones y en contra de las naciones de afuera, desde adentro. Dice que tremendo, ¿no? Haciéndolo desde adentro. En el caso de Jonás, empero, sucedió un llamado a salir fuera de su tierra natal y hacia la capital de Asiria. Dice qué detalle tan importante, ¿no? Él fue distinto, su llamado. Y en vez de, pues imagínense decir, qué honor, ¿no? Qué privilegio. Ahí es donde debemos de ver, porque ciertamente el llamado de cada uno de nosotros tendrá sus baches, ¿verdad? Así como tiene sus altas, tiene sus bajas, y diremos, no, qué gloria, qué privilegio, pero de repente decimos, no, hombre, ¿y por qué? Y yo allá, y yo acá. Dios a veces nos va a enviar a donde no queremos ir, o de repente hacer lo que no queremos hacer, porque la voluntad del hombre también a veces quiere hacer lo que quiere, ¿no? Pero la voluntad de Dios debe de predominar. Y eso nos lo enseñó el Señor Jesús. Hágase pues tu voluntad, no la mía. Y hablando de su voluntad humana. Así que Él tuvo ese privilegio de tener ese ministerio único, ¿no? Ese enviado. Y fue enviado fuera. Así que desde adentro era lo que se profetizaba a los de afuera. Fue enviado a salir fuera hacia Asiria. Pero conociendo la historia del pueblo de Israel, eso es algo que no debe de sorprendernos. Y, o sea, la actitud, lo que pasaba con Jonás. Y es que la nación israelí no solo fracasó en su misión misionera, y lo vemos a través de las páginas del libro santo,
sino que además rechazó a estos mismos profetas que Dios les dio dentro. O sea, no en balde nuestro Señor Jesucristo acusó a estos religiosos de su tiempo. ¿Se acuerdan allá en Mateo 23, 37? Cuando Él dijo con vehemencia, Jerusalén, ¿se acuerdan de ese lamento? Dice que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Fíjense qué tremendo. O sea, mataste y apedreaste a tus profetas y bueno, y de paso fracasaste en tu tarea misionera, teniendo la actitud del profeta Jonás, o sea, teniendo esa actitud. Justamente el reflejo del corazón del pueblo israelita y pues la coronación de su fracaso misionero, porque muchas veces eso sucede cuando nosotros como cristianos tenemos actitudes de esas. La gente va a decir, ni ganas, ¿no?, de ser cristianos o de repente que no se escudriña bien las escrituras, se interpreta como les da su gana. Y entonces damos un mensaje que no es el mensaje y venimos al legalismo o al libertinaje, etc. Y tenemos que tener cuidado que el mensaje que emitimos, no solamente con nuestros labios, sino más puntualmente con nuestras actitudes, nuestra conducta, sea el de Dios. Y bueno, un fracaso misionero, en pocas palabras, Jesús les insta a recapacitar en el hecho de que los hombres designados por Dios, los que debían llamarles a esa tarea misionera, porque acuérdense, es una cadena. Ese es lo que Dios ha querido hacer siempre. No salva a uno y de repente se lo lleva, a ver, eres traspuesto y pues te vas en un carruaje al cielo. No. Tenemos que entender que Dios te deja, ¿para qué? Para que tú sigas evangelizando, sigas llevando la palabra, dando a conocer a ese Dios todopoderoso. Que no te quedes callado. Y esa es la tarea. Pero todos ellos fracasaron en eso. Así que los hombres que eran designados por Dios, pues que los que debían llamarles a esta tarea, dice Jesús, ustedes odiaron y mataron. Y ese odio se proyectó hacia las naciones circunvecinas, justamente en el profeta Jonás. Lo vemos muy claro. Y aún así, créalo o no, Nínive vino a ser juicio y vergüenza para Israel. Para todo Israel, para todo el pueblo de Dios. Y es que este pueblo pagano, a diferencia del propio pueblo de Dios, lejos de matar al profeta que viene y les habla en contra, ¿verdad?, en su conducta. Imagínense esto está tremendo. Es como si tú vas y hablas en contra de un pagano. Y ellos, pues, lejos de matarlo, que fuera entendible, porque si ¿qué? Este judío, ¿qué? Nosotros... ¿Y ese Dios qué? Y ellos se arrepintió de su maldad. Mientras que los mismos judíos mataron a quienes les fueron enviados, a quienes les decían, a quienes les instaban a arrepentirse, los matan. Se parece mucho, ¿no? A veces se escuchan más los paganos una exhortación que los mismos cristianos. Tremendo. Eso, el tema 2, el orgullo. Entonces los mismos judíos mataron a quienes les eran enviados. Y esto lo coronaron con la ejecución del mismísimo Hijo de Dios. De ahí de que Jesús mismo les compartiese también aquella parábola de los labradores malvados. Todos la conocen, pero usted la puede encontrar en Mateo capítulo 21, del 33 al 46, cuando usted tenga tiempo. También en Marcos 12, 1 al 12 y en Lucas 20, del 9 al 19, pues en los evangelios sinópticos, ¿verdad? Así que usted lo puede leer y eso es realmente lo que estaba sucediendo dentro del pueblo de Dios. Y escuche bien, voy otra vez, esto no dista mucho de la trágica situación de gran parte de los congregantes en la iglesia del tiempo actual. Estoy hablando en términos generales, la iglesia alrededor del mundo, quienes apedrean y matan, aunque no de manera literal, claro, a los que les presiden en la fe, a los que les exhortan, a los que les llevan la palabra, a los que les llevan el alimento. Ese es el punto, haciendo caso omiso a los consejos que son dados por medio de la palabra de vida. Recuerden que siempre la Biblia nos muestra desde un principio que nosotros no somos nada.
Dios es la autoridad. Dios es a quien, si nosotros ofendemos a Dios, ¿verdad? Alguien que nos preside, alguien que tiene autoridad. Bueno, vemos el caso de Moisés. Y lo dijimos muy claro. Quien quiera que sea el mejor ejemplo de esto es una bandera nacional, ¿verdad? En sí es un trapo, es un pedazo de tela, ¿no? Pero que al tener el emblema, lo que representa, ya viene a ser no el pisotear una bandera o quemarla, sino lo que hay detrás, lo que representa. Y así es. Nosotros podemos ser un trapo de inmundicia, cualquier cosa. Nos pueden pisotear a la gente, incluso, otra vez, no hablo de los ministros solamente, oficiales, vaya, sino de todo cristiano verdadero. Puede ser pisoteado, pero a quienes están realmente rechazando, y esto lo vemos a través de los evangelios con los mismos discípulos, ¿verdad? Es al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el que recibe a uno de estos pequeños, me recibe a mí, decía Jesús. Así que tan fácil. Este es el contexto general que soporta lo que estamos hablando, lo sustenta, más bien dicho. Y escuche bien, tenemos que analizar nuestra vida, tenemos que ver qué está pasando, qué estamos haciendo. ¿Estamos siguiendo el consejo de la Biblia o vemos como ellos que veían el consejo de Dios o la exhortación de Dios como si viniese de hombres? Y como no en balde aquel dicho, ¿verdad? No maten al mensajero. Yo nomás vengo a darles el mensaje. Y así es. Entonces, no puede haber mejor ejemplo, creo yo, que el del apóstol San Pablo cuando escribió a la iglesia en Galacia, allá en Gálatas 4:16, que les dijo: me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Me gusta mucho la traducción, la nueva versión internacional, dice: y ahora resulta que por decirles la verdad me he vuelto su enemigo. Dice. Podría ser, y ahora resulta que por decirles lo que la Biblia dice, pues ya les caigo mal. Y así estaban los hebreos, así estaban. Pero escuche bien, así están muchos dentro de las iglesias, así. Iglesias de hoy, actuales, sumergidos en una actitud beligerante, conflictiva, están ahí nomás a ver qué hay, lo cual pues se refleja en una conducta totalmente contraria a la santa voluntad de Dios, de lo que estamos hablando, que se supone deben representar al Dios que debemos representar, y vamos completamente en contra de su voluntad. Que como los hebreos pues no han entendido que es necesario que seamos de bendición para los que están afuera, para aquellos que seamos de alguna manera el conducto, ¿verdad? El lazo de la salvación por medio de la palabra, para los que se pierden. Y esto pues de paso pues va a ser en consecuencia, más bien dicho, de bendición para nuestras propias vidas. Dijo Dios a su pueblo, si usted recuerda en Génesis 28:14, y esto por cierto pues nos concierne a cada uno de nosotros, dice: será tu descendencia, en Abraham, ¿se acuerdan? Como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente y al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra, todas, no las hebreas, todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. ¿Pero cómo? Bueno, precisamente no por nosotros, sino por el mensaje. De modo que se estaba gestando pues una tragedia en Israel, en el reino del norte, que un poco más tarde ocurrirá también en el reino del sur. El hecho de que se conformaba pues de a poco pues la cara de un pueblo infiel a Dios, renegado, que no quería ser arrogante, como lo hablamos, apático y hasta racista. Y mucho de eso aún está en algunos, pues obviamente no en todos, ¿verdad? Pero en la raza judía, ¿verdad? Que son muy exclusivos, entendemos eso, pero también que hay ese tipo de racismo todavía, hay ese tipo de menosprecio a las demás razas. Y bueno, esto es para ponernos también nosotros a analizar nuestras vidas, ¿verdad? Todo esto pues no te deja más que atrapado en un culto superficial a Dios, que era donde estaban,
Y esto causaba que ellos estuvieran al mismo tiempo adorando ídolos y viviendo de la forma en que querían vivir. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, como es el título principal de esta serie. Ahora hay cristianos que están adorando ídolos. Recuerden que no simplemente un ídolo no tiene que ver que sea un ídolo de barro, de madera, o etcétera, sino puede ser cualquier cosa. Hasta tu misma persona, puede ser el dinero, puede ser alguna actividad, etcétera. Pueden ser muchas cosas que estén ocupando el lugar de Dios. Y muchas veces se maquilla con la religiosidad, que quizás hoy Dios está desenmascarando, quitando ese maquillaje poco a poco, que pues de repente pensamos que servimos a Dios, que yo voy a la iglesia, esto, y ahora vemos, pues soy más feliz fuera del cuerpo. ¿Será más feliz un dedo fuera del cuerpo? Se pudre, se muere, no puede operar fuera del cuerpo. Y bueno, como el profeta Jonás, los hebreos naufragaron en hacer lo que Dios les había encomendado, lo que les llamó a hacer, ¿no? Y fallaron en escuchar a los mensajeros que Dios también les envió. Ahora escuche bien lo que le voy a decir. Jonás, de alguna manera, había asimilado esta mentalidad anti-evangelismo. Fíjense qué tremendo esto. A veces ¿cómo? Que puede suceder nosotros. Anti-evangelismo, y vaya que estamos hablando de un profeta. O sea, eso no lo podemos negar. Un profeta de Dios, Dios le hablaba, Dios lo envió, le dio su misión. De alguien que se supone estar llamado, pues precisamente valga la redundancia, a hacer el llamado, o sea, a traer a la gente hacia Dios, a proclamar al Dios de los cielos. Él tiene el ministerio de proclamar el verdadero Dios a las naciones. Sin embargo, él mismo es reacio a hacerlo, no quiere, renuente. Vemos esa actitud en Jonás. ¿Cómo? O sea, si realmente ponemos en perspectiva quién es Dios y quién es Jonás, o quién es Dios y quién soy yo. Imagínense cómo Job se humilló. O sea, ¿dónde estabas tú? ¿Quién eres? No, somos polvo. Y como decía David, si la Biblia dice, somos como tamo, como polvo que arrebata el viento. Ahí el orgullo, mis amados. ¿Cómo podemos cuestionar a Dios? ¿Cómo podemos siquiera pensarlo o que pase por nuestra mente? Y bueno, estaba renuente a obedecer él mismo. Como ya lo mencioné, yo creo que en cierto sentido Jonás es enviado a Nínive para avergonzar a Israel. Obviamente el objetivo, pues, reitero, pues, era la salvación, porque toda la ciudad de Nínive se arrepintió y creyó. Ahora, ¿cuál fue el resultado de su genuina contrición de espíritu? Esa contrición de espíritu que tuvieron, todos se compungieron, se arrepintieron, bueno, que fue perdonada y redimida por Dios. ¡Qué maravilla! El Dios misericordioso, a pesar de todo lo que estaban haciendo, a pesar de que más adelante, lo vimos en la enseñanza anterior, vendría el juicio de Dios para destruir esa nación. Pero ahí vemos la misericordia de Dios, aún ante lo más vil, si tú quieres. Y ese es un reflejo de lo que Dios hace. Por eso es que ninguno de nosotros podemos decir, es que he sido tan malo, he hecho tanto que Dios no me puede perdonar. Es una blasfemia, es una ofensa contra el sacrificio santo de Jesús, completo, pleno. Precisamente eso en sí mismo es el orgullo, es lo único que te deja fuera. La blasfemia del Espíritu Santo, porque no lo recibes por tu arrogancia. Así que eso fue avergonzó al pueblo de Dios. Esto, sin embargo, aunque agradó a Dios sobremanera el que se hayan arrepentido, esta nación pagana, para nada agradó a su profeta. Fíjense qué tremendo. Y no cabe duda que en verdad Dios tiene guardada una reprensión para todos aquellos que piensan como Jonás. Escuche esto, se lo vuelvo a repetir. No cabe duda de que Dios en verdad tiene guardada una reprensión para todos aquellos que piensan como Jonás.
Como aquellos judíos que no tenían sino solo animosidad, amargura y odio para las naciones a su alrededor. Y es que ellos fueron infieles, ellos mismos. Ellos mismos no obedecían, pero tampoco querían que el mensaje fuera escuchado muchas veces, porque estaban llenos de arrogancia. Entonces, por lo tanto, fueron infieles para llevar el mensaje del Dios verdadero y misericordioso a las naciones. Escuche bien, usted no puede transmitir, no puede dar lo que no tiene. Así de sencillo. Si tú eres desobediente a Dios, pues, ¿qué esperas? No puedes. Pero la reprensión a la que me refiero no es la que usted quizás o probablemente esté pensando. No, porque ¿qué mayor reprensión puede haber en el corazón envidioso, orgulloso, que el hecho de que se haga o se cumpla aquello que no quieres que se cumpla? Y me parece increíble esto, pero ¿cómo? Si somos hijos de Dios, bueno, estamos hablando de un profeta de Dios, podemos estar hablando de un hijo o una hija de Dios. Cuidado. Que se cumpla lo que tú no quieres. Es decir, esto estaba en Jonás. Y esto además pone de manifiesto la condición de su amargado corazón, pues de antemano pues sabía que aquel mensaje que llevaría de Dios, aun cuando este era de juicio y de arrepentimiento, terminaría surtiendo efecto. Bien, o sea, era la respuesta a la salvación. Imagínense. Y lo fue, y gloria a Dios por eso. La ciudad pagana de Nínive se arrepintió ante la predicación de aquel profeta, de un profeta reacio, pero se arrepintió. Imagínate, es como si de repente alguien, como no queriendo salvarte, de mala gana te dice y te arrepientes. O sea, no sé si usted recuerda cuando Jesús utilizó el ejemplo de Nínive para amonestar precisamente a los fariseos incrédulos de su tiempo. Y pues quienes se negaron a arrepentirse ante el mensaje, entiéndase, ante la predicación, o sea, el mensaje de Jesús, ante la predicación del más grande de todos los profetas. Imagínese usted, quien contaba con toda la evidencia, con todas las pruebas de que él era el profeta principal, el rey, el sacerdote, el Mesías esperado, el Señor de los cielos, que tanto habían esperado ellos. Ahora, es que, escuche bien, Jesús, él sin lugar a duda dejó muy en claro que si paganos como los que habitan, o los que habitaban en el tiempo de Jonás, en una ciudad tan pecaminosa como era la de Nínive, se arrepintieron ante la predicación de un profeta antagónico, amargado, racista, de mala actitud, y estos, además teniendo el privilegio de escuchar ese mensaje, dijeron, lo agradecieron y se arrepintieron. Cuando estos, hablo ahora de los fariseos, que escuchan, tener el privilegio de escuchar de los labios del mismísimo Hijo de Dios, del Verbo, de Manuel, Dios encarnado, Dios con nosotros, el Dios de amor, y aún así no se arrepintieron. Téngalo por seguro que los ninivitas estarán mejor, en una situación mejor en la eternidad, que los propios fariseos, sacerdotes del Dios Santo. Así es. Por eso decía, ay, Capernaum, ¿verdad? Sodoma y Gomorra estarán mejor parados, o sea, va a haber más juicio contra ti, porque si los milagros que hicieron aquí, decía Jesús, si hubiesen hecho allá, de tiempo se habrían arrepentido. Fíjese, ahí está la prueba, Nínive, la prueba de que no miente el Señor. Ahí está. De modo que esta, sin lugar a duda, vino a ser una doble reprensión al judaísmo, una reprensión a ellos en el tiempo del profeta Jonás y más adelante en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, la mayoría de los cristianos conocemos los nombres de los profetas hebreos, ¿verdad? Porque, pues, ¿quién no conoce al profeta Isaías? Le voy a mencionar algunos, Jeremías y Ezequiel, por ejemplo. Conocemos a Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. O sea, imagínense,
Hombres que decimos, pues esos nombres nos suenan. Claro, porque los venimos estudiando, sobre todo si tenemos mucho tiempo en el cristianismo, ¿verdad? Son nombres muy familiares para nosotros porque están en la Biblia. Pero no todos sabemos mucho sobre el mensaje de cada uno de estos profetas. Ese es el punto de la misión principal. El punto de que muchos dentro del cristianismo aún piensan que por el hecho de que se mencione o alguno es catalogado como profeta menor, signifique que es un profeta de menor importancia. Nada que ver. La realidad es otra, y es simple y sencillamente que el mensaje de un profeta menor fue un mensaje breve, mas nunca de menor importancia. Esto es bueno aclararlo. Escuche bien. Todo mensaje profético de Dios es y ha sido y siempre será relevante, importante. De manera que el mensaje de los profetas menores, aunque pues más breve en su contexto, es tan importante como el de los profetas mayores. Así de sencillo. Ninguna palabra de Dios es menos importante que otra, simplemente cómo se aplica en la vida. Ustedes lo han visto, cualquiera de ustedes que ha leído la Biblia o que ha recibido una palabra rema de alguna predicación, quizás de esta misma, ustedes saben a lo que me refiero. Toda palabra es importante. Por ello Pablo resumió a sus hermanos, ¿se acuerdan? En su despedida en Mileto, y él les dijo, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Todo. Porque todo el consejo de Dios es importante. Sobre todo cuando tú ya has sido justificado, ¿verdad? Has sido salvo, justificado, pues ahora viene la santificación. Has sido ciertamente santificado, apartado para Dios, pero ahora viene la santificación progresiva, ¿no? Y bueno, y habiendo aclarado esto, creo que los profetas menores, de entre todos ellos, pues Jonás, debido a su impresionante historia, sobre todo que es una historia que desde pequeños pues nos atrae, ¿no? Vemos a Jonás y vemos libros, pues viene a ser uno de los más conocidos. Pero no es sino hasta que estudiamos realmente, nos vamos a fondo, nos echamos ese clavado a la alberca, hasta que vemos qué está pasando, cuál es su mensaje, cuál era su actitud. Y bueno, esa fue bien conocida, ¿verdad? Su actitud rencorosa, recalcitrante y racista. Y siendo así, pues cualquiera de nosotros en el lugar de Dios, pues hubiera simplemente desechado a Jonás y buscar a alguien más, así de simple. Pero Dios no hace eso. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Que en ese caso muchos de nosotros pues ya de tiempo hubiésemos sido arrojados al mar y dados por muertos. Así de sencillo. Dios decidió pues utilizar al controversial profeta, no sin antes darle una lección. Esto es muy importante. Quizás una pequeña probadita de lo que vendría más adelante, el encontrarse en la ciudad de Nínive, ¿verdad? Lo que sucedería allí, el arrepentimiento de miles de paganos. Decíamos si no me equivoco, en la predicación anterior, que esta ciudad de Nínive se jactaba de tener cerca o un poco más de 600,000 habitantes, que para ese tiempo pues era algo impresionante. Imagínense, y todos se arrepintieron. Así que estudiamos también en el primer tema, el cómo hasta el versículo 13, ¿verdad? Aquellos marineros trataban de luchar contra la tormenta. Entonces a eso vamos, de que algo sucedió aquí o está por suceder, que sucedería más adelante a gran escala. Así que aquellos marineros que tripulaban la embarcación que Jonás había tomado hacia la ciudad de Tarsis, trataron con ímpetu de controlar aquella barca ante la tempestad sobrenatural, que después entendieron que así era. Y fue entonces cuando, al darse cuenta de que todo pues era inútil, todo su esfuerzo era nulo, bueno, les sobrevino un pequeño avivamiento en aquel bote, en aquella barca. Y esto es tremendo cuando nos podemos a examinar a todos aquellos, o sea, este pasaje, a todos aquellos que estaban allí en aquella barca. Aquellos hombres que ciertamente pues adoraban y se inclinaban ante otros dioses. Y esto nos queda muy claro, porque todos oraban, dice claramente, que a su Dios. O sea, cada quien. Oren a su Dios, a ver quién fue, a ver quién es. ¡Qué increíble! Entonces nos aclara eso. No nos queda ni la menor duda de que eran personas paganas que
no conocían en realidad al Dios de los cielos, al verdadero, como aquellos atenienses con los cuales llegó Pablo y les dijo, y vio la del Dios no conocido, ¿verdad? Es hasta una, dicen, son tan supersticiosos, tan religiosos que aún por si se nos fue uno. Y aprovechó eso porque no tenía imagen y dijo, a ese Dios que ustedes adoran sin conocerlo es al que yo vengo a presentarles, a hablarles desde que hizo los cielos y la tierra. Maravilloso. Esto, si no me equivoco, está en el capítulo 8 de 1 Corintios. Bueno, no. Pero usted búsquelo, es tremendo. Así que ciertamente adoraban a esos dioses. Ellos no tenían ningún reparo en decirlo porque pues ellos tenían su fe, ¿no? Y llegaron al entendimiento que aquel verdadero Dios, aquel único Dios estaba causando todo esto, pues el cual es el Todopoderoso, por lo que estaban haciendo, y temieron mucho al Señor, porque lo recalca la Escritura, temieron a Dios, y su conversión fue tal que ofrecieron sacrificio al Señor. Le hicieron votos, sacrificaron a Dios. Qué increíble, mis amados. Y yo quiero que medite un tiempo en esta palabra, porque algo tan importante no lo podemos hacer de lado. ¿Qué haces tú cuando alguien a quien tú le predicas, a quien tú llevas, hace algo tan maravilloso? ¿Qué haces tú cuando sucede esto en sus vidas? Yo me imagino que si alguien que tú conoces, algún pariente, de repente, pues tú sabes que es alguien pecaminoso y de repente le das la palabra y hace esto y empieza a adorar al Dios que tú adoras, es algo maravilloso, ¿no? Es tremendo, mis amados. Y como les digo, Pablo vio también eso. Y pues rectifico, fue en el capítulo 17 de los Hechos. Pablo vio también eso. En aquellos que, no todos, ahí sí no todos, pero lo vio. Y él dijo, si algunos creyeron. ¿Por qué? Porque le estaba presentando al Dios Todopoderoso. ¿Sí? Qué tremendo esto, mis amados. Y yo quiero realmente enfatizar ese punto para que nosotros no perdamos la fe, no dejemos de llevar ese mensaje. Ahí dice que ellos temieron mucho. Su conversión fue tal que ofrecieron sacrificios, hicieron promesas al Dios verdadero. Escuche bien, eso lo hablamos ya, pero esto sucedió cuando Jonás les explicó quién es Dios. Y ellos escucharon y entendieron. Aquí, como lo decimos coloquialmente, sin querer queriendo, Jonás dio el mensaje del Dios eterno, el mensaje de salvación a los marineros, y esto sin lugar a duda, y más aún después de que vieron la demostración del cese sobrenatural de la tormenta, creyeron en el Dios verdadero, se arrepintieron. Cuando ellos vieron, dijeron, ¿cómo? Obviamente lo avientan y pasa lo que dice Juan, es el Dios verdadero. Y eso, escúcheme bien, fue una antesala de Mateo capítulo 8, versículo 26. Quiero que sepa eso. Precisamente lo que más adelante en la historia, pero ahora por medio de nuestro Señor Jesucristo, maravilloso, Dios verdadero, y quien calmó la tempestad. Una sola palabra, con un solo ademán, reafirmando con ello, pues, la fe de los que estaban en la barca, acuérdense, de los mismos discípulos, y de paso dando un testimonio certero de su ciertísima deidad, de que Él verdaderamente es el Hijo de Dios y Dios mismo. Y esa es una de nuestras doctrinas esenciales. Y en ese tiempo también, pues, tal como en el de Jonás, cuando la tormenta estaba en su mayor apogeo, pues todos ahí estaban los pescadores, que también eran experimentados como los marineros en el tiempo de Jonás, temían por sus vidas, estaban atemorizados. Y yo les leo, ¿verdad?, de Mateo 8:26, y dice de Jesús, Él les dijo, ¿por qué teméis? O sea, ¿por qué temen? ¿Por qué están atemorizados, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. ¡Qué maravilla!
Grande bonanza, tranquilidad. Escuche lo siguiente, versículo 27. Y los hombres se maravillaron, o sea, se sorprendieron, diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Pues obviamente es Dios mismo quien. Nadie puede hacer eso. Bueno, en el caso de los que viajaban con Jonás, ellos de igual manera jamás, y reitero, jamás habían visto algo semejante, porque ninguno de sus dioses falsos podía hacer milagros, mucho menos de la magnitud de llegar a calmar la tempestad de esa manera. Así que no me queda a mí ni la menor duda de que se hicieron creyentes verdaderos ante aquella manifestación de poder del Dios eterno. Y bueno, de que aquel milagro portentoso vino a confirmar el mensaje que Jonás les había dado. Y eso en sí era lo que los milagros hacían, recuerden. Los milagros se llaman a la palabra, a la predicación, y así sigue siendo cuando Dios quiere. Eso era una confirmación. Dios afirmaba algo y hacía un milagro para confirmar su autoridad, ¿verdad? Así que, ¿por qué me acompaña otra vez a Jonás? Pero ahora al capítulo 1, por favor. Jonás, capítulo 1. Porque ahí cuando arribamos al punto, al final, versículo 17, al punto en donde pues el Señor designó un gran pez para que se tragara al profeta después de que éste fue arrojado al mar. Y ahí dice: pero Jehová tenía preparado, escuche, tenía. Esto habla de que a Dios no le sorprende nada. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Al menos a mí no deja de sorprenderme cómo Dios opera, cómo Dios actúa, qué es lo que Dios hace. Es decir, esta era la oportunidad ideal para deshacerse de un siervo desobediente, ¿no creen? Sin embargo, somos en cambio testigos de cómo Dios es capaz de mover cielo, mar y tierra, literalmente ahora sí, y opta por redoblar esfuerzos, ya que para él pues viene a ser lo mismo, él es todopoderoso, para reconvenir al profeta, para redirigir los pasos de este profeta. O sea, lo que Dios tuvo que hacer para cumplir su voluntad nos deja ver en claro de que Dios siempre está en completo y total control de todas las cosas. Eso no me queda duda a mí. Siempre de los siempre. No importa la situación en que estemos, no importa el desenlace, Dios está en control. Ahora, no quiero ahondar mucho en el tipo de pez que Dios envió, ¿verdad? Pero fue uno lo suficientemente grande como para que el hombre pudiese flotar dentro del interior de su estómago. Y en sí, ¿por qué digo esto? Porque, bueno, o sea, nada tiene que ver, ¿verdad? No es conflicto, pero no conocemos muchos detalles al respecto, pero sí sabemos que la palabra que se utilizó o que se utiliza en el hebreo para ballena no es la que se utiliza aquí, sino que está hablando pues de un pez, ¿no? Entonces, no sé, hay muchas posibilidades. Tenemos también el pez ballena, no sé si ese es un pez, pero el punto es lo que Dios hace, ¿verdad? Pero al estudiar vemos eso. El caso es que la descripción pues no encaja con un mamífero de sangre caliente, sino más bien con un pez, ¿verdad? Pues más bien frío, inimaginable, indescriptible, no sabemos, pero Dios lo sabe. Lo que seguramente pues no representa una estadía placentera. No que el de la ballena sea mejor, ¿verdad? Pero vemos aquí que duró 3 días, 3 días y 3 noches. Y esto también, acuérdense que alude proféticamente a cuando el Hijo de Dios pues es muerto en la cruz y después está en el centro de la tierra y resucita, ¿no? Y él mismo lo dice también Jesús y lo menciona. Ya ponderamos en eso un poco más. Pero imagínese usted en esa situación. Yo quiero que más bien entienda la situación, porque a veces vemos en los cuentos, ¿verdad?, que está como si fuera Pinocho.
¿verdad? Que está el valle, no, porque hay unas ballenas enormes, la ballena azul, imagínate. Y pues ahí está, ¿verdad? Y ahí sentado y hasta pescando lo pasan, no, calmado. No, esta debió haberse una situación terrible. Acuérdense que para Dios todo es posible. No me pregunten cómo respiraba, pero todo pretujado ahí en una total oscuridad y en un ambiente húmedo, probablemente con un hedor, ¿verdad? Con una pestilencia, quién sabe, sofocante, ¿no? Imagínate de repente los ácidos gástricos del pez empezando allá a disolver un poco pues la piel. Yo sé que pues toma tiempo, pero no sabe uno qué estaba pasando, el movimiento, todo. Estamos hablando de 3 días y 3 noches. La presión quizás cambiante de las profundidades del océano, qué sé yo. O sea, ¿cómo te sentirías ahí adentro? Si a veces en un viaje en carro imagínate en ese punto, ¿no? Escuche bien, muchos de los hijos de Dios se encuentran en una situación similar. Ahora ya no es la tormenta. ¿Qué le dije? Primero era correr de la voluntad de Dios. Quizás muchos se encuentran en ese punto. Después se encuentran en la tormenta. Y después en esta situación. En esta situación donde están ahogados, apretujados, donde Satanás los está como si fuera una boa constrictora, los está apretando cada vez que respiran hasta asfixiarlos. Esa era la situación por la que Jonás estaba atravesando. Terrible. O sea, yo hablo de manera alegórica, obviamente, para nosotros los cristianos, pero es obvio. Y todo por huir de la voluntad de Dios. Por ahí empieza. El contemplar ese pensamiento que quizás Satanás, y más puntualmente puede ser él. ¿Sabes qué? Haz lo que tú quieras. Que al cabo Dios te comprende. Y después viene la tormenta. Y después de la tormenta, aquí ya no viene la calma. La calma fue para aquellos que se arrepintieron. Pero para ti pudiese ser esta situación en la que Jonás se encontraba. Y aquí al hablar de esos 3 días y 3 noches, está hablando en la situación que está hablando de algo terrible. O sea, por eso es que más o menos les quise escribir. Obviamente yo no sé lo que sucedió exactamente, pero imagínense, simplemente de poner en nuestra mente todo. Obviamente habla de una incomodidad severa. ¿Quién sabe qué tanto pasó Jonás ahí? Es terrible por huir de la voluntad de Dios. De modo que todo en Jonás es milagroso, ¿verdad? Es milagroso el hecho de que este pez pues surgiera, haya sido preparado para él, de que él mismo esté dentro del pez por 3 días, 3 noches. Es algo milagroso que aún sobreviviera en el pez. Terrible. Lo que sí está claro, o sea, puede ser que muchas cosas no tenemos respuesta, pero lo que sí está claro es que el propósito de Dios fue el de bajarle los humos de la arrogancia a este controversial profeta. Eso fue. Precisamente ligando la prédica anterior. El orgullo que estorba la obra. El orgullo que quizás te estorba. El orgullo que te tropieza. Ese es el fin. Esto está pasando. O sea, el propósito de Dios era de humillarle y dejarle saber quién en realidad está al mando, quién está en el timón, quién está al mando de la nave, de la embarcación. Ciertamente no nosotros. Y todo para provocar aquello que era su misión para aquel pueblo pagano. ¿Por qué? Porque es necesario, hoy es día de salvación, es el día de salvación. Es necesario que haya arrepentimiento. Pero ¿cómo se van a arrepentir si no hay quien les hable? Dios quería provocar ese arrepentimiento, pero antes, curiosamente, tenía que provocarlo en este profeta. El arrepentimiento a su orgullo y al desacato a los mandatos de Dios. Todo para estimular aquel duro corazón, estimularle a que hubiese una genuina oración de compunción y de pena. Realmente, no una falsa. Tiene que, ahora sí que ¿qué ejemplo le puedo dar? Sácale sangre a una piedra, decían. Hay veces que hay gente así dura, orgullosa de corazón
pero para Dios nada es imposible. Hay veces que te tiene que, como a los olivos, ¿verdad? Dicen esas prensas que los aprietan y los aprietan hasta sacarles el jugo. Hay veces que así, hermanos, ¿para qué? ¿Para qué queremos esto? ¿Para qué queremos estar en esa situación en la que estaba Jonás? Todo por no hacer la santa voluntad de Dios. No voy a decir que somos perfectos, nada que ver, yo menos. No somos. Pero la voluntad de Dios sí es perfecta. Y utiliza personas como tú y ciertamente como yo, imperfectos, para llevar a cabo su perfecta voluntad. ¿Y eso es tremendo? Entonces, y solo entonces fue que Jonás oró a Dios. Y es tremendo. Yo por eso cuando dije, voy a hablar de espérame, aquí hay algo todavía muy importante que Dios quiere dar a su pueblo, un mensaje muy importante antes de brincarnos al arrepentimiento pues, transitorio que tuvo. Pero fíjense nomás. Por eso del título, ¿de dónde va a salir tu oración? Si podemos poner un título más largo, yo qué sé, ¿verdad? ¿Hasta dónde vas a hundirte para orar a Dios? ¿Hasta dónde vas a llegar? ¿Hasta dónde vas a caer? ¿Hasta dónde vas a volver tus ojos a Dios y pedirle perdón por no hacer su voluntad? Dice el versículo 1 del capítulo 2. Entonces oró Jonás. Le repito. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Y ese hermano, todo ese tiempo, y creo que lo mencioné algo, todo ese tiempo que Jonás estuvo desobedeciendo a Dios, huyendo, nunca habló con Dios, nunca, porque la oración es una plática amena con Dios, sujetos a su voluntad. Nunca oró a Dios. Simplemente dijo, no lo voy a hacer como niño malcriado, no. Todo ese tiempo. Por eso es que eruditos dicen que realmente Jonás quería morirse. Muchos así dicen, pues es el escape fácil. Fíjense lo que hace Dios. Ahora, Dios si hubiera querido lo deja que se muera. Pero no. Le fue peor ahora sí. ¿Por qué? Porque entonces sufrió. Vio. Muchos por eso cuando oye que dicen, se quitó la vida, no saben lo que les espera, ¿verdad? Pero dicen, para huir de esto, ¿cuál vas a huir? Pero imagínate, Jonás en realidad era algo que él quería morirse porque después vuelve a surgir eso y ya hablaremos. Pero nunca oró a Dios. Nunca. Pero ahorita es entonces oró Jonás a Jehová, su Dios. ¿Pero desde dónde? ¿Desde dónde viene tu oración? ¿Desde dónde sale tu oración? Desde el vientre del pez. Ya cuando estás todo apretujado, ya cuando la situación te está asfixiando. Es decir, tuvo que pasar todo aquello para fin de que Jonás diese su brazo a torcer. ¡Uy! ¡Cuánta arrogancia! ¡Cuánto orgullo, hermanos! ¡Qué tremendo! Acuérdense simplemente del ejemplo de Saúl y David, el orgulloso de Saúl, y acuérdense la diferencia cuando David, aunque fallaba, se arrepentía al instante que era confrontado. Pero hasta que no, ahora sí que lo tenía así Dios. Oró pues al Señor, su Dios, desde el estómago del pez, diciéndole, en mi gran aflicción clamé al Señor, y Él me respondió. ¿Sí? Jonás conocía a Dios. Qué triste, ¿no? Cuando conoces a Dios, el Dios misericordioso, el Dios, y tanto lo conocía que digo, yo sabía que no los ibas a destruir, fíjate. Lo conocía, nadie puede decir, no conocía, lo conocía. Para él sí quiere misericordia. Para ti sí quieres misericordia. Pero a don Albertano, a doña Clara, ¿a mí qué? Yo ya me salvé. Ahorita me dedico, ando en la cuarentena. Bueno. Fíjese, en su aflicción. ¿Se acuerdan? Me viene a mi mente esa maravillosa alabanza que cantamos. En mi angustia te llamé. ¿Se acuerdan? Ahí está. Y escuchaste mi oración. Me alumbraste con tu luz en medio de la oscuridad. Porque es lo que dice.
Dice, en mi gran aflicción clamé, o sea, parafraseándolo al Señor, y Él me respondió. Lloré pidiendo ayuda desde las profundidades del Seol, desde la tierra de los muertos te llamé. Y tú, Señor, me escuchaste. Para mí es maravilloso, pero yo no encuentro aún, podemos aquí quedar toda la tarde que no tenemos tiempo, una respuesta aún a aquellos que andaban mal y que se vuelven a Dios y Dios no les contesta. Eso es misericordioso, hermano. Eso es muy bueno, Dios. Podemos andar mal y Dios nos contesta. ¿Qué más queremos? Pero no queramos llegar al tiempo donde dice, pues me llamarás, me buscarás y no me encontrarás. Cuidado. Estos son los momentos donde debemos de buscar a Dios mientras puede ser hallado. Y es el versículo 3, dice, me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Hay muchos que ya se los llevó la corriente, como el camarón, como dicen. Me rodeó la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Es que, hermanos, podemos abundar en tantas cosas. Esto es antes de que se lo tragara el pez. Viene la tormenta, viene toda esta revolución en tu vida que está causando el enemigo. Y luego viene que vas a estar apretujado. Pero todo esto es antes también, es una tribulación, es una angustia. Por eso dice, mi angustia clamé. Imagínense, de todo lo que había pasado. Y aquí es como está describiendo con detalle, pues, de manera literal, lo que le sucede, lo que le aconteció. Jonás mira hacia atrás y recuerda su oración en el pasado, como Dios es bueno. Tremendo. Me arrojaste a las profundidades, dice, ¿verdad? O sea, Él sabe que Dios trae la adversidad, pero sabe también que es misericordioso, que Él tiene un propósito y que lo puede salvar. Si me arrojaste a las profundidades, al corazón de los mares, y la corriente me envolvió. Y ahí ya no hay salvación, a menos que Dios actúe. Acuérdense de Pedro. Sálvame que me hundo. Pues que no podía nadar, más que no saben. Se nos hace fácil. Y todas tus olas pasaron sobre mí. Es como una planadora. Muchas veces Dios pasa sobre nosotros. Pero recuerden una cosa, mi amado hermano. Dios nos humilla es para levantarnos, rehacernos de nuevo. No es como Satanás que nos quiere destruir. Dios es para edificar. Pero muchas veces te tiene que quebrantar, destruir todo lo que tenemos. Dice, he sido expulsado de tu vista. Eso es parafraseado, fíjese. Sin embargo, volveré a mirar hacia tu templo. Yo quiero ir terminando porque si es que esto es tan interesante, podemos abundar en esto. Pero yo no quiero que se vaya, que quiero que le quede esa idea, lo que el Espíritu Santo me dio para ustedes, ciertamente para mí. Y muchas veces en nuestra limitación, escuche bien, pues no sabemos qué hacer. Ya actuamos mal y de repente sigue el orgullo, pero llega, aquí pensó, en este caso, pues vemos cómo él dice, pues terminó en las profundidades, se fue hundiendo cada vez más. Muchas veces sucede eso, apabullante, las olas, todo eso refleja el poder de la que le estuvo dando con todo, ¿no? Acuérdense, estamos hablando de una tempestad. Ciertamente la palabra pues nos lo da en forma breve, nos lo relata, pero no es de que luego Jonás se fue como si le hubieran puesto un ancla. Tampoco le pusieron cemento en los pies, ¿no? Como la mafia. No, pues estuvo ahí tras y tras. ¿Cómo pasan esas películas tremendas tempestades que van azotándole hasta que terminan en el fondo del mar? Si luego escuche, después de eso viene y empieza a adorar a Dios. Porque cuando nosotros volvemos nuestros ojos a Dios es para adorarle. Que el agua me rodeó hasta el punto de la muerte. Si hasta aquí, cuando decimos, es que ya el agua ya tengo hasta acá, ¿verdad? Como decimos el dicho. Y el gran abismo me envolvió. O sea, estoy dando versiones parafraseadas, ¿verdad? La hierba estaba envuelta alrededor de mi cabeza, decía una. Descendí a las raíces de las montañas. La tierra con sus barras estaba a mi alrededor para siempre. O sea, todo eso está hablando de algo tremendo, ¿verdad? De una prisión, de un castigo, si usted quiere. Ha sacado mi vida del pozo, fíjese. Oh Señor, Dios mío,
mientras me desmayaba, recordé al Señor. Ah, ahora sí. Pero qué bueno, ¿no? Qué bueno. Y esto mientras me desmayaba es mientras más, mire, ya cuando ya tus fuerzas se terminan. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a orar a Dios? Por eso dice, ¿de dónde? ¿Dónde va a salir tu oración? ¿De qué lugar geográfico o espiritual? ¿Dónde vas a estar? ¿Hasta qué punto vas a llegar? En el pantano, hasta que ya estés hasta las orejas. Hundido. Así dice, recordé al Señor, mi oración vino a ti, a tu santo templo. Y aquellos que consideran, fíjense, que consideraban aquellos ídolos vanos, estaban allá danzando, abundando en felicidad, hermanos, en el bote. Y así pasa muchas veces. A veces Dios en esos tiempos, ya lo que creyó y está, porque estaban mal y son agradecidos, y gracias a Dios está. Y los cristianos viviendo miserable, amargados, todos ahí apertujados. No que no sean salvos, pero así como Jonás, todos. Y los otros, gloria a Dios, Dios nos salvó. Dios ha escrito nuestros nombres en el libro de la vida, como decía Jesús. No se alegren de nada más de que los demonios se les sujetan, cálmense. Alégrense que son salvos, que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Aquellos felices, quizás tirando sus ídolos, no sabemos, yo estoy especulando, pero pues cuando alguien les habla, dice, sacas esto de mi vida, para nada sirve esto, le estuve orando, este amuleto sin valor. Ahora sacrificaré al Dios verdadero. Y ese sacrificio denota compromiso. Acuérdate del sacrificio. Acuérdate de cuando tú sacrificaste al Dios verdadero. Estoy hablando de manera alegórica. Que tú le dijiste, Señor, heme aquí, envíame a mí. Acuérdate. ¿O creías que todo iba a estar muy fácil? No. Es el tiempo de adoración al Señor. Yo quiero terminar con el versículo 4. Fíjese lo que dice. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos. O sea, como diciendo, con toda razón. Jonás sabía que Dios tenía razón de sobra para desecharle, para dejarle que se muera. Pero dice, mas aún veré tu santo templo. La nueva Biblia viva, dice, entonces dije, he sido arrojado de tu presencia. Esto viene a mi mente, el Espíritu trae como cuando decía David, Señor, no quites tu Santo Espíritu. Que sabía que se iba a encontrar así como Jonás. No retires tu Santo Espíritu. Debemos estar clamando eso, Señor, no me deseches. Y dice, he sido arrojado de tu presencia, ¿cómo me será posible volver a visitar tu santo templo en Jerusalén? En nosotros pues sería, imagínate, estar cuando podemos adorarle, como les dijo a la samaritana, en todo lugar, pero es la condición del corazón. Dice versión Nueva Traducción Viviente, entonces dije, oh Señor, me has expulsado de tu presencia. Pero fíjese, esta versión me gusta también porque revela lo que Jonás conocía de Dios. Quizás por eso tenía la certeza de que iba a perdonar a Nínive. Porque dice, aún así volveré a mirar hacia tu santo templo. Estos ya nos aclaran más. Y por último, la traducción en lenguaje actual dice, llegué a pensar que ya no me querías. No, es que eres desobediente. No es que Dios no te quiera. Es un pastor muy amado, ya anciano, que nos aconseja, hermano, tenemos el mismo Dios. A veces vemos a los americanos, a veces vemos cómo Dios les prospera, entonces decimos, ay, es que son americanos, es que son esto. Es el mismo Dios, Dios no hace excepción de personas, estamos yendo contra lo que dice la palabra. Es que no quieres obedecer. Es el mismo. Ay, Dios ya no me quiere, Dios me ha abandonado. Entonces Jesús es mentiroso porque Él dijo que iba a estar con nosotros hasta el último día, hasta el fin del mundo. No, nosotros abandonamos a Dios. Él es fiel. Llegué a pensar que ya no me querías, dice esta versión,
que no volvería a entrar a tu templo. Pero ahí está infiriendo que él tenía fe que Dios le iba a salvar. Usted tiene que tener la certeza de que si se encuentra en una situación similar, Dios le va a escuchar. Si está realmente arrepentido, estás arrepentida, si eres sincero, Dios te va a escuchar. Como a Jonás. Es tiempo. Es tiempo de analizar. Yo lo dejo con eso. Con el decidir alabar a Dios. Vamos a alabarle. Vamos a glorificar su santo nombre. Cierre sus ojos donde usted se encuentre. Medite en esta palabra. Señor poderoso, yo te doy gracias. Señor, sabiendo peor que Jonás está hablando a ti, Señor, porque sabemos que no hay diferencia. Tú eres, Señor, el Dios verdadero, el poderoso. Nada bueno hay en nosotros si no viene de ti, si no es dado de lo alto, como decía Juan el Bautista. Nada puede tener el hombre si no fuera dado de arriba. Señor, gracias. Nunca nos cansaremos de agradecerte. Aquellos que hemos confiado en tu Hijo amado. A veces se nos olvida, Señor, perdónanos. Perdona nuestra falta de gratitud. Te adoramos y te bendecimos porque tú eres el Dios verdadero. Dios eterno, quien está en control de todas las cosas. Quien aún después de desplantes, de desobediencias, de desacatos, tenemos la certeza, como Jonás lo tenía, de volvernos a ti y ser perdonados, ser salvados. Yo nunca he conocido un Dios así como tú. Yo te doy gracias, Señor. Gracias por salvarme de mi vileza, sacarme del lodo cenagoso de donde me sacaste. Y de perdonarme, de limpiarme, vestirme de la justicia de tu Hijo amado para verme como lo ves a Él. No por merecimiento propio, nada que ver, dista muchísimo, sino por la obra de Cristo. Así te pido, Señor, que tú alcances hoy a aquel que no te conoce, Señor. Y despiertes a aquellos que te conocen como Jonás, pero que están en esa situación. Que aun conociéndote, el Dios maravilloso, bueno, bondadoso que eres, y que quieres la salvación de cada persona, están renuentes. Ayúdanos. Despierta tu iglesia, oh Cristo. Te pedimos eso, Señor. Que la palabra, Señor, te pido que sea para edificación, que realmente penetre en los corazones, empezando por el mío, de todo el que escucha. Yo te doy gracias y te alabo, Señor. Y reflexionando en la vida, en la historia de Jonás, sé que soy el primero en reconocer cuánta similitud hay, cuánta semejanza. Y no es coincidencia. Pero tú eres, Señor, por medio de tu Espíritu y palabra, que nos limpia. Gracias, Señor Jesús, porque tu oración fue: santifícalos con tu palabra. Tu palabra es verdad. ¿A dónde iremos, pues, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Si solamente tú eres el Dios que calma la tempestad en nuestras vidas. Tú eres el único Dios que salva. Jehová de los ejércitos. Shaddai poderoso. Te damos honra y gloria. A ti, Padre Celestial, que estás en el trono, y al Cordero de Dios que está a tu diestra, sea la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Dios les bendiga, mis amados. Espero que esta palabra se quede con ustedes. Ha sido palabra de Dios para ustedes, de parte de Dios, del corazón de Dios. Amén.